Pues Dios no nos llamó a la impureza, sino a una vida santa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 7. Detectando el peligro en un mundo loco por el sexo. Al impartir educación sexual, les mostramos cómo hacerlo. Luego les advertimos que no lo hagan. Y aunque les decimos que si deciden hacerlo, les decimos que tengan mucho cuidado porque eso los puede matar, enfermar y tener un bebé no deseado. Pero todo es muy confuso. Los problemas de Juan empezaron literalmente en un basurero. Siendo niño, tomó contacto con la pornografía, escarbando por curiosidad en un cesto de basura en la base militar donde estaba su padre. Juan descubrió más basura de la que jamás hubiese visto. Sabía que tenía que dejar allí las revistas sucias, pero las tentadoras fotografías cautivaron su atención. Había mordido un anzuelo. Al entrar a la pubertad, se fortaleció en su mente. Comenzó a tener fantasías sexuales y se masturbaba con frecuencia. Los viajes de Juan hacia el lado oscuro de la vida los llevaron a probar el alcohol, las drogas y a tener actividad sexual. Irónicamente, seguía manteniendo la imagen de un buen muchacho cristiano en la iglesia. En la secundaria fue un activo miembro de la Juventud para Cristo y estaba involucrado en las actividades de la iglesia, a pesar que sus padres no concurrían. Al cumplir los 18 años, se inscribió en una universidad cristiana. Aun así, su deseo incontrolable por satisfacer sus apetitos sexuales lo llevaron hacia el terreno de las películas pornográficas fuertes y el consumo excesivo de alcohol y las drogas. Abandonó los estudios y se dedicó a las fiestas licenciosas y también al sexo. Para su bochorno, Juan fue obligado a abandonar los estudios. Con la esperanza de orientar su vida siguiendo los pasos de su padre en la carrera militar, se inscribió en la Marina, pero las cosas empeoraron. Las drogas, el alcohol y la pornografía pululaban por todas partes. Una prueba fortuita dejó al descubierto su problema en la cama de la enfermería debido a un accidente laboral. Juan tocó fondo. Clamó al Salvador a quien solo había fingido servir durante toda su juventud y le entregó su miserable vida a él. El cambio fue milagroso e instantáneo. La dependencia hacia las drogas, el alcohol y el tabaco desapareció y sus deseos por la pornografía y las relaciones sexuales ilícitas se le fueron de repente. Pero su alivio duró poco. 3 semanas después, se topó con una revista pornográfica en el baño de la base. Fue seducido por la tentación, comenzando un nuevo círculo de pecado, culpa y frustración. Se sintió abochornado, no sabía con quién poder hablar, estaba terriblemente solo. Desesperado, se repetía continuamente, si tan solo hubiese dejado esa basura en el basurero. El sexo y sus hechizos. Tengo el derecho de pensar por mí mismo. Tengo el derecho de tener relaciones sexuales con quien se me dé la gana. Tengo el derecho de protegerme durante el acto sexual. Tengo el derecho de comprar y usar preservativos. Tengo el derecho de expresarme a mí mismo. Son las declaraciones que los adolescentes hacen sobre sus derechos. La experiencia de Juan, la esclavitud de la lujuria y los hábitos pecaminosos le pasan a la gente que nos rodea. Hemos hablado con cientos de jóvenes como Juan y aún así el mundo sigue clamando, tenemos derecho a la libertad sexual. Lo que ellos llaman libertad, Juan e innumerables personas como él lo llaman infierno viviente. Puede que tú no estés tan metido como Juan en el asunto, pero todos nos enfrentamos a la tentación. El mundo dice que tú tienes derechos. La carne te grita que tienes derechos. El diablo exige que uses tus derechos. Pero hemos sido adoptados en la familia de Dios Supremo, situados en un nuevo reino eterno. El mundo nos ha dado la declaración de los derechos de los adolescentes, pero yo me pregunto acerca de nuestra declaración de derechos en los cielos. ¿Qué dice? Dios no nos ha dejado ignorantes ni en tinieblas. Él nos ha dado su palabra. También Él nos ha dado la declaración de los derechos obligados de todo hijo de Dios, el derecho a la pureza y a la libertad.
La Declaración de Derechos de los Cristianos. El derecho a la pureza. Como hijo de Dios, yo tengo el derecho a, uno, mantener el lecho matrimonial sin mancilla, según Hebreos 13:4. Segundo, como hijo de Dios tengo el derecho a ahuyentar la inmoralidad diciendo no al pecado que pueda lastimar mi cuerpo y mi mente, según Primera de Corintios 6:18. Tercero, abstenerme. Tengo el derecho de abstenerme de la inmoralidad sexual y pensar en mi futuro marido o mujer y en sus intereses, según Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. También tengo derecho, en cuarto lugar, a presentar mi cuerpo como sacrificio vivo santo a Dios, según Romanos 12:1. Quinto, renovar mi mente y no conformarme a este mundo, según Romanos 12:2. Dejar de lado mi viejo yo y la lujuria y renovar mi mente, como dice Efesios 4:22 y 23. Poner mi mente en el espíritu donde hay vida y paz, evitando la carne en la cual hay muerte, según Romanos 8. Poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, según Hebreos 12:2. Centrar mi mente en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que sea digno de alabanza, según Filipenses 4:8. Seguir buscando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, según Colosenses 3:1. También poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como dice Colosenses. Tenemos el derecho a olvidar lo que queda atrás y proseguir adelante hacia la meta, el precio, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice Filipenses 3:13. Tengo el derecho a prometerme no mirar a una chica para codiciarla. Tengo el derecho de vestirme del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de mi carne, como dice Romanos, animar y edificar a los demás, como dice Tesalonicenses, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, como nos explica Gálatas. También tengo el derecho de pedir y recibir perdón y limpieza por todas mis injusticias siempre que lo pidan, como dice Primera de Juan 1:9. Escapar de cualquier acusación que se levante contra mí, porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. El pecado sexual es como una caja de Pandora. Una vez abierta, quedas expuesto a muchas otras ataduras de esclavitud. Un estudio que se realizó comparando chicas vírgenes y no vírgenes dio como resultado que las no vírgenes eran más propensas 2.5% al uso de alcohol, el 6.5% al consumo de marihuana, el 4.3% al intentar suicidarse. Los muchachos que habían tenido las experiencias sexuales prematuras eran 2.8 veces más propensos al uso del alcohol, 6.3 veces más a fumar marihuana y más propensos a suicidarse. Y puede que tú digas, estará hablando de incrédulos, especialmente al referirse a la esclavitud al pecado sexual. Pero no, no estamos hablando de incrédulos. La gran mayoría de los consultados eran cristianos evangélicos que asistían a grupos jóvenes como el tuyo y el mío. Los cristianos, los cristianos jóvenes y mayores somos vulnerables a la tentación. Los malos hábitos y ataduras relacionados con el sexo es nuestra mayor tentación. Cuando Juan comenzó a involucrarse con la pornografía, jamás se imaginó que ésta ejercería tanto poder en su vida, pero cuando tocó fondo, se dio cuenta que había comenzado como una inocente seducción que furtivamente lo fue envolviendo, apresándolo en sus paralizantes tentáculos. La finalidad última de la más inocente o insignificante tentación sexual que quede sin controlar será una atadura sexual. Ninguno de los jóvenes a quienes hemos consultado pensaron en algún momento que sus fantasías sexuales lo controlarían, pero como la rana en el agua, no se dieron cuenta que esta seducción secreta hacia la pornografía o fantasías sexuales los estaban cocinando lentamente hasta tenerlos sometidos. La tentación conduce a la consideración y la consideración llega a ser una opción. Una vez hecha la elección, la fantasía se hace realidad, convirtiéndose en acción. Cuando esa acción se repite por más de 6 semanas, se transforma en un hábito.
El hábito se hace más arraigado hasta que el individuo pierde la libertad. Esto es una fortaleza, esto es una esclavitud. Al comienzo del proceso, la rana puede saltar del agua caliente, pero luego de contemporizar y aclimatarse al entorno, de adaptarse a la temperatura, potencialmente mortal por cierto, está débil e incapaz de escapar de la trampa. A esta situación la sociedad la llama adicción, pero nosotros la llamamos esclavitud. Se está bajo el control de la lujuria sexual. Preferimos usar el término esclavitud debido al concepto bíblico de ser esclavo del pecado, siendo esa la raíz del problema. El apóstol Pablo se refiere a sí mismo como esclavo de Jesucristo, y eso es para lo que fuimos llamados los cristianos. Cuando permitimos que cualquier otra cosa que no sea Cristo tome el control de nuestras vidas, nos convertimos en esclavos de esa situación o persona. Hemos colocado otra autoridad y poder por encima de la autoridad y el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Y eso es pecado. Cuando, como siervos de Jesucristo podemos tener victoria sobre la inmoralidad sexual y la esclavitud al sexo porque Jesús ha vencido el pecado y a Satanás. Si podemos hacer todo en Cristo, que nos fortalece, podemos encontrar libertad en Cristo de cualquier atadura sexual. Algunos creen que la respuesta a la adicción sexual es la terapia y un cambio en la conducta. Nosotros creemos que la respuesta a la esclavitud sexual es el arrepentimiento y la fe. Cuando renunciamos al pecado que hemos cometido y decidimos creer a la verdad, quedamos libres. Lo que tú crees determina tu comportamiento y de la manera en que te comportes determinará cómo te sientas y no al revés. El tema de dejarse arrastrar por los deseos sexuales quedó claramente ilustrado cuando me pidieron que visitara una clase de matrimonio y familia en un colegio secular que queda en la zona y dijeron que expusiera las perspectivas cristianas sobre este tópico. En la clase había chicas en su mayoría y unos pocos muchachos presentes. Uno de los jóvenes estaba abiertamente desinteresado en mi charla. Había apartado su pupitre del grupo y estaba leyendo un libro. De todas maneras estaba escuchando, ya que frecuentemente lanzaba un ruido vulgar en protesta a mis creencias. Cuando le pregunté a la clase si tenía alguna pregunta, una joven me preguntó, ¿qué creen los cristianos en cuanto a la masturbación? Antes que pudiese contestar, este muchacho proclamó orgullosamente, para que todos lo escucharan. Escucha, yo me masturbo todos los días. El aula quedó en silencio. Los demás estudiantes esperaban mi respuesta. Te felicito, le dije, pero ¿puedes dejar de masturbarte? El joven se quedó callado el resto del tiempo. Cuando se terminó la clase, él esperó a que todos salieran. Se acercó a mí con tono burlón. ¿Y por qué querría dejar de hacerlo? Me dijo. Yo no te pregunté si querías dejar de hacerlo, le contesté. Te pregunté si podías dejar de hacerlo. Porque si no puedes, lo que tú crees que es libertad realmente es esclavitud. Libertad versus esclavitud. El asunto es libertad versus esclavitud. Si tú tienes pensamientos sexuales impuros o haces cosas que están en abierta oposición a la palabra de Dios, detente. Si no puedes parar, entonces como Juan estás esclavizado a estos patrones de pensamientos y actividades y necesitas encontrar tu libertad en Cristo. Este libro se ha escrito con la intención de que te ayude a triunfar en aquellas áreas en donde toda tu determinación, tu disposición y tus sesiones de aconsejamiento han fracasado. Puede que hayas tomado ese libro en tus manos porque tienes un problema recurrente de tentación sexual o malos hábitos. Por ejemplo, puede que hayas tenido problemas en mantenerte alejado de las novelas con escenas de sexo explícito. Racionalizaste diciendo que no era más que un entretenimiento inofensivo, siempre y cuando no cayeras en la tentación y las fantasías que llenaban tu mente, pero resulta que ahora estás atrapado, estás esclavizado, te hallas a ti mismo metido en historias más riesgosas aún. Quizás tu mayor problema es con películas obscenas. Te dices a ti mismo que las miras por la trama,
tratando de ignorar las escenas del sexo. Después de todo, un gran número de cristianos ve películas de sexo, violencia, ve películas de desnudos sin consecuencias. Pero no es así contigo. Nunca te sacias de esa clase de películas. O tal vez estés luchando secretamente con algún otro comportamiento sexual que no es escritural, relaciones sexuales o persistente atracción a inclinación hacia la homosexualidad. Quisieras poder volver atrás de cada paso que te llevó a este lío, ¿verdad? Pero por ahora, cada hecho parece conducirte más profundamente, más bien en las tinieblas de esclavitud. Por mucho que lo intentas, no puedes parar y no sabes qué hacer al respecto. Anhelas liberarte, pero temes estar internándote más en la oscuridad, en esa calle sin salida que le produjo tanto sufrimiento y aflicción a nuestro amigo Juan. Si verdaderamente quieres ser libre de la esclavitud sexual, tenemos buenas noticias para ti. Tú puedes ser libre. Juan es un testimonio viviente de ello. Cuando había llegado al límite, fue con sus amigos a la montaña para recoger los pedazos. Uno de sus amigos le dio el libro Rompiendo las cadenas y él se lo devoró. Leyó acerca del origen de las fortalezas sexuales que habían gobernado su vida durante tantos años. Luego, en una sesión de 3 horas con Dios, Juan siguió los pasos hacia la libertad que se enseñan en este libro y en el capítulo 13 de este. Renunció a las fortalezas en su vida y trató con una serie de asuntos que habían contribuido a su esclavitud. Más tarde, él diría: ese fue el momento de mayor libertad que jamás haya pasado con Dios. Persiste tú en lo que aprendiste, sabiendo